Digo que vamos a dirigir nuestra atención hoy a la parte final del capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Allí, el día anterior, comenzamos la última sección a partir del versículo 35, Romanos 8:35. Y a esa sección dijimos que le podíamos dar el título de que no hay separación para el cristiano cuando Dios une en Cristo, cuando Dios lo une en Cristo. No hay separación posible para el cristiano cuando Dios lo une a Cristo. Imposible, porque Dios lo ha unido, porque Dios lo ha unido a sí mismo, a Cristo, porque Dios es el que se hace responsable, el garante de esa unión. Y decíamos que ahí en esa parte final el apóstol está concluyendo su razonamiento acerca de la seguridad de salvación del creyente. En los versículos anteriores, a partir del versículo 31, el apóstol nos ha llevado a mirar el poder de Dios, si Dios es por nosotros, nos ha llevado a mirar el amor de Dios, el que no escatimonia a su propio Hijo, nos ha llevado a mirar la justicia de Dios, el que nos justifica, nos ha llevado a mirar la eficacia de la obra de Cristo, todo con el fin de que el creyente tenga seguridad aún en medio de grandes problemas. Pero ahora el apóstol en esta última sección nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras debilidades y a ver lo que hacemos nosotros en medio de los problemas o los grandes problemas, las grandes aflicciones. Y el objetivo es el mismo. El objetivo es que a pesar de que los problemas sean muy grandes y nosotros seamos muy débiles, a pesar de eso nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que eso es lo que tenemos en esa última sección. Y el versículo 35 comienza con una pregunta, igual que el apóstol ha estado empleando en los versículos anteriores que he citado. Comienza el apóstol diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa pregunta la hemos dejado de lado porque hemos dicho que íbamos a considerar primero los problemas que plantea el apóstol. Así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta implícita es nadie ni nada. Pero el apóstol plantea ahora otra pregunta y enumera 7 aflicciones, podemos decir, en orden creciente, de menor a mayor, 7 cosas en las que se pueden ver involucradas los cristianos y en las cuales puede decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi fe? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a tambalearme? ¿Voy a apostatar? ¿Me voy a retirar del Señor? Ese es el objetivo, decir, bueno, pues a pesar de esto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así que el apóstol enumera 7 cosas, no porque no haya más, sino porque ahí podemos considerar que están englobadas todos los problemas que nos pueden llegar a nosotros. Y comienza desde la tribulación, todo tipo de problema, hasta la espada, que significa todo tipo de muerte más o menos violenta. Eso es lo que vimos el día anterior. Pero en el versículo siguiente, el apóstol pues parece que va a desarrollar un poquito más el último aspecto, el de la espada. Podía haber quitado el versículo 36 y haber dicho simplemente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues a pesar de estos problemas, versículo 37, vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en vez de hacer eso, introduce una lectura, veis versículo 36 que dice como está escrito, introduce un pasaje del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta, para que aquellos cristianos se dieran cuenta, aquellos cristianos en Roma, y para que nosotros nos demos cuenta de que de lo que está hablando no es una cosa nueva, sino que ya sucedió con los santos del Antiguo Testamento, que estaba sucediendo a los cristianos en aquella primera época y que es normal que suceda con los cristianos en todas las épocas. Así que por eso introduce ahí ese pasaje. No estoy diciendo nada nuevo, sino que así estaba escrito. Ese pasaje del versículo 36, en algunas Biblias lo tenéis a pie de página, está tomado del Salmo 44, versículo 22. Si queréis lo buscáis en casa. Ese Salmo 44 no se sabe quién lo escribió ni se sabe cuándo se escribió, pero habla de grandes problemas de los cristianos. Y algunos dicen, bueno, pues el Salmo hace referencia a lo que sucedió con el pueblo judío, con los creyentes en la época de la deportación a Babilonia. Y se puede aplicar. Ahí sufrieron tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro y espada. Otros dicen, también se puede aplicar al pueblo de los judíos en la época de Antíoco Epifanes, que fue un emperador que castigó mucho a los judíos y hizo barbaridades con ellos, también se puede aplicar ahí. Otros dicen, se puede aplicar
incluso como palabra profética, la del Salmo, a lo que iba a suceder en los primeros siglos del cristianismo. Y otros dicen, se puede aplicar en el día de hoy en muchos lugares de la tierra con lo que está sucediendo. Es decir, esto es aplicable siempre, porque como sabemos, dice el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Así que esto es para que no nos coja por extraño. ¿Y qué dice la cita? Pues leo versículo 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esto nos puede parecer un poco raro o un poco fuerte para nosotros, ¿no? ¿Se puede aplicar esto a nosotros? Todavía los problemas, las aflicciones, pero como está escrito esto para nosotros, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y contados como ovejas de matadero. Y digo que creo que sí, que se puede considerar para todos nosotros, porque todos los cristianos estamos llamados a morir de muchas formas por causa de Cristo. Quizás a morir también literalmente, físicamente. Pero aún sin llegar a eso, todos estamos llamados a morir por causa de Cristo en multitud de ocasiones. Todo el tiempo, dice, todo el día, en cada momento. Está sucediendo literalmente en otros países hoy con hermanos nuestros, pero sucede o debe suceder también en la vida de todo cristiano. Y puede que algún día no muy lejano nos suceda también literalmente en nuestras propias vidas. Así que es fundamental que interioricemos, como tantas cosas de la palabra, esto que tenemos en el versículo 36. Porque los cristianos occidentales, nosotros, los que vivimos en países occidentales, tenemos un cristianismo demasiado cómodo. Demasiado cómodo. Y es fundamental que entendamos a qué hemos sido llamados y cuál es el coste de nuestro llamamiento. Es fundamental que entendamos eso. Así que nos vamos a centrar hoy en el versículo 36. Pero antes voy a leer desde el 35 y vamos a pedir la bendición del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en esa última sección. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, que puede decirse también, por contra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora ya la conclusión final, por lo cual es por todo lo que ha venido hablando antes, que puede arrancar desde el versículo 28, porque Dios es por nosotros, porque Dios nos ha amado, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenemos la conclusión final de la seguridad del creyente. Vamos a pedir la bendición del Señor y ahora comenzamos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más porque nos permite reunirnos en tu presencia y te damos gracias una vez más por tu palabra que nos sirve de guía a nuestro caminar, de lámpara a nuestros pies. Pero no solamente, Padre, queremos que tú nos alumbres el camino, sino que esa luz tú la pongas en nuestros corazones. Porque si nuestros corazones y nuestras mentes no están iluminados, si nuestros ojos no ven ni te ven las cosas claramente, difícilmente podemos andar bien aunque el camino esté iluminado. Nuestro deseo, Padre, es conocerte cada vez más, conocer cada vez más a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su obra, su persona, la obra de tu Santo Espíritu, y para ello, como no somos suficientes, a ti acudimos. Te pedimos perdón por cuantas veces no usamos la luz que tenemos y preferimos dar nuestros tropezones como si estuviéramos en tinieblas. Y pedimos, Padre, más de tu gracia para que no sigamos siendo como aquellos santos apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo, pusilánimes, con miedo y mostrando pecados, sino más bien quisiéramos parecernos a ellos después de que fueron llenos del Espíritu Santo
a pesar de que entonces sufrieron persecuciones y muerte. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que versículo 36. Voy a hacer una introducción, voy a explicarlo y al final una aplicación. Así que es fácil de quedar, ¿no? ¿Verdad? Introducción, explicación, aplicación. La introducción, leo de nuevo el versículo. Dice, como está escrito, eso lo dejamos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Si nos fijamos, hay dos partes en el versículo, ¿verdad? En la primera de ellas se describe un hecho. ¿Cuál es el hecho? De que somos muertos, ¿no? Y en la segunda se nos plantea una similitud. ¿Cuál es la similitud? Que somos contados como si fuéramos como ovejas de matadero. Así que eso tenemos, ¿verdad? Algo que sucede y algo a que se nos compara. Pues nos detenemos en cada una de esas cosas. En primer lugar, en el hecho. ¿Qué se dice de ese hecho? Pues ahí también podemos ver tres cosas. En primer lugar, con respecto al hecho, que hay un motivo por el que se produce esa aflicción tan grande. La aflicción no es ser angustiado, ser afligido, ser apenado. La aflicción es ser muerto, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fuente de la que procede eso? Y dice, por causa de ti. Esa es la primera cosa del hecho. Por causa de tu nombre, por causa de Cristo, porque está hablando de Cristo. Así que se llega a esa gran aflicción por causa de Cristo. Y por causa de Cristo podríamos decir muchas cosas, pero por causa de Cristo es porque amo a Cristo, porque obedezco a Cristo, porque busco la gloria de Cristo. Si es así, el hecho en cuestión. Eso es lo primero, ¿verdad? Todos aquellos que no quieran llegar a esa prueba tan dura, pues no tienen más que rehuir, renegar de la causa de Cristo. El que no ama mucho a Cristo, el que no quiere obedecer siempre a Cristo, el que no busca la gloria de Cristo, probablemente se evitará muchísimos problemas y no va a llegar a esto. Y si esto es así, se puede deducir que siendo fiel a Cristo, y eso lo dice la Escritura en otro lugar, seremos aborrecidos por todos, dice el Señor, seréis aborrecidos por todos. ¿Y por qué dice? Por causa, lo mismo aquí, por causa de mi nombre, por lo mismo. Seréis aborrecidos, así que eso implica que seremos aborrecidos. Eso también implica que hemos de tener un gran estímulo cuando seamos aborrecidos y probados por causa de Cristo, que es el amor de Cristo. Y esto también implica que es algo bendito morir, si es que hay que morir, no por nada ni por nadie, sino por causa de Cristo. ¿Vale hasta ahí? Ese es el hecho. Y en el hecho, el motivo, por la causa de Cristo. Esto no solamente lo escribe Pablo, lo escribe Pedro y aparece en todos los lugares. Si me acompañáis a primera carta de Pedro, capítulo 4, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Podríamos decir, no os sorprendáis del fuego de prueba que os va a sobrevenir. También podríamos decir eso, ¿verdad? Lo que pasa es que Pedro está escribiendo a los que ya estaban expatriados en la dispersión, los que ya habían tenido que salir huyendo y estaban desperdigados, y entonces le dice, no os sorprendáis de esto que os está sucediendo. Pero como la Biblia dice que eso nos puede suceder en cualquier momento, pues nosotros podemos decir, pues no nos sorprendamos si esto os sucede. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque esto es lo que acontece cuando uno se mantiene fiel a la causa de Cristo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, no dice Pedro por la causa de Cristo, pero es lo mismo, ¿verdad? Por el nombre de Cristo, por amor a Cristo, por obediencia a Cristo, por la causa de Cristo, es lo mismo. Si sois vituperados por eso, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y el Señor, en la última de las bienaventuranzas,
también dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa, por el amor que me tengáis, por el celo que tengáis por mi gloria, por la obediencia que me ofrezcáis, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es lo mismo que dice Pedro, ¿verdad? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que, primero, la causa. Volvemos a Romanos. En segundo lugar, en el hecho hemos de destacar la grandeza del hecho. Por causa de ti, ¿somos atribulados? No. ¿Somos despojados? No. ¿Somos o padecemos hambre? No. Por causa de ti somos muertos. No afligidos y angustiados, sino muertos. Y creo que el día anterior cogimos algunos pasajes de la carta a los Hebreos donde se nos dice que la suerte de aquellos en la antigüedad fue toda clase de muerte violenta, que fueron puestos a prueba, aserrados, maltratados, que andaban de acá para allá por las cuevas, por las cavernas. Esa es la idea. A los santos, a los cristianos, se les ha quitado la vida muchas veces por los más crueles tormentos. Así que el motivo, la prueba en sí, y en tercer lugar, volvemos a Romanos, en el hecho se nos dice también la continuidad de la prueba, porque dice todo el tiempo, no dice nos matan y se acabó, ¿verdad? Somos muertos todo el tiempo. Hay una causa, hay una gran prueba y además es una prueba que continúa. ¿Cómo hemos de entender esto? Pues literalmente no podemos morir físicamente más que una vez, ¿verdad? No podemos morir hoy, mañana y pasado. Así que ¿cómo entendemos esto? Pues se puede entender en relación con la Iglesia, no con los cristianos individuales, sino con la Iglesia, porque no pasa un momento en donde algún cristiano esté siendo muerto de forma violenta en algún sitio del mundo. Somos muertos, habla el apóstol en plural. No yo voy a morir en cada momento, pero tus hijos son muertos por causa de ti en todo el tiempo, se puede entender así. O se puede entender también, como dice Pablo en otra de sus cartas, del peligro de muerte que cernía sobre ellos en cada momento, que siempre estaba con la muerte, podemos decir, sobre sus espaldas. En 1 Corintios capítulo 15 dice el apóstol, y tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Es lo mismo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice el apóstol. No podía morir cada día físicamente, pero estaba en peligro en cada momento y dice cada día muero. Así que esa es la primera parte del versículo 36, ¿vale? El motivo, la causa, por tu causa, la grandeza de la prueba, somos muertos, y la constancia o la continuidad de la misma. Y ahora la segunda parte del versículo 36, la similitud. Dice, somos contados como ovejas de matadero. En otras versiones dice como oveja de matanza. Sabemos lo que es eso, ¿verdad? Somos contados así. El Señor dijo que no nos extrañemos de que seamos contados así, porque llegará el día en donde aquellos que no conocen a Dios matarían a los suyos pensando que estaban rindiendo servicio a Dios. Así que para esos que no conocen a Dios, somos contados como ovejas de matadero. David escribió un salmo diciendo en su época que los que hacen iniquidad devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Así que esa es la similitud, como ovejas de matadero. Y esa similitud implica también aborrecimiento por parte de las personas, pero implica también un par de cosas más que debemos destacar. Si somos contados como ovejas de matadero, esto implica también la incapacidad de esas ovejas para librarse del problema, ¿vale? Las ovejas que van al matadero son llevadas al matadero y se pone el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Como oveja al matadero enmudeció no abrió su boca, e implica también la mansedumbre de esas ovejas cuando están siendo llevadas al matadero, ¿no?
porque si no, no serían como ovejas de matadero. Podría decir, somos como cerdos en el matadero, que cuando se acerca a él están gruñendo. O como toros en el matadero, que cuando se acerca el que va a hacer lo que sea, no dice eso, ¿verdad? Dice como ovejas de matadero, lo cual significa, pues eso, incapacidad y mansedumbre. Ese es el versículo. ¿Y qué doctrina podemos sacar de todo esto? Pues os la digo para que no se me quede ninguna palabra en el tintero, y si queréis la repito. La doctrina es que todo cristiano debe perder su vida cada día por la nueva forma de vivir a que ha sido llamado. Todo cristiano tiene que perder su vida, morir cada día, morir todo el tiempo, por la nueva forma de vivir que se espera de él. Y así se prepara por si en un momento de su existencia el Señor le pide su propia vida, literalmente. Lo llama a morir con el fin de que muestre su amor por Cristo, su lealtad a Cristo. ¿Entendemos? No estoy diciendo nada nuevo hoy, ¿verdad? Todo cristiano está llamado a perder su vida cada día, en cada momento, y así se prepara por si algún día tiene que perder mucho más para mostrar su fidelidad a Cristo. Y pregunto, ¿es mucho lo que se nos pide? Pues pensemos un momento en la lectura que hemos hecho al comienzo. ¿Qué éramos antes de ser cristianos? Decimos, ovejas descarriadas. ¿Y cómo era nuestra condición? ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Ya estábamos muertos. Éramos ovejas muertas. ¿Y cuál era nuestro destino? Si estábamos siguiendo la corriente de este mundo, la que marca el príncipe de la potestad del aire, pues nuestro destino era la muerte eterna. Así éramos, ¿verdad? Entonces, perdemos tanto cuando pasamos de ser ovejas muertas a ser ovejas vivas que tienen que perder la vida que se les ha dado, y perdemos tanto cuando antes también éramos ovejas para matadero, pero el matadero era el infierno, y ahora hemos de ser ovejas para matadero mostrando la mansedumbre de Cristo. Creo que no perdemos nada, ¿no? Morir de una forma o morir de otra, un destino de una manera o un destino de otra, pero de una forma o de otra somos ovejas que mueren o que no mueren, que quieren morir o que no quieren morir. Lo que sí es cierto es que no hay oveja descarriada que tenga vida eterna. No hay oveja descarriada que tenga vida eterna, ni hay oveja del Señor que siga viviendo como antes de ser oveja del Señor. Porque la oveja del Señor no puede seguir viviendo como vivía antes. Se nos da una nueva vida para que muramos por ella y alcancemos la eterna. Y el que no quiere morir a la antigua vida, ya está muerto. Y está destinado a la muerte. Así que no se nos está pidiendo tanto. He dicho, estoy diciendo algo nuevo, y decimos, claro que no. El Señor nos dijo, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, ¿cuándo? En todo momento, la hallará. Bueno, me detengo un poco más, entonces ya tenemos claro el versículo, ¿verdad? Lo explico un poco más. Así que puede parecer duro lo que nos pide el Señor. Esto es lo mismo que cuando dice el Señor en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Es duro eso? Bueno, pues pensemos un momento. En primer lugar, esto es lo que el Señor pide de todos los suyos. De todos. Y lo que el Señor pide de todos los suyos no es más que todo de todo. ¿Lo sabemos? Lo que el Señor quiere de cada cristiano es todo de todo. Y os voy a leer las propias palabras del Señor que algunos quieren suavizar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor es claro, ¿verdad?
Y esas palabras no se pueden suavizar, no podemos decir, bueno, para mí sí, pero a ver si está firmemente establecido. El que quiera salvar su vida la perderá, ¿verdad? No vamos a cambiar eso nosotros. Pero ¿qué sucede con los cristianos? ¿Qué nos sucede muchas veces? Que ponemos a madre, a mujer, a padre, a hijos, a hermanos, a hermanas, por encima de lo que el Señor dice. Y el Señor dice, el que hace eso no puede ser mi discípulo. Incluso el que pone su propia vida por encima de mí no puede ser mi discípulo, porque el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y sigue diciendo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, incluida la vida, ¿verdad? El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que, repito, no podemos disminuir las condiciones que dice el Señor. Y nos pueden parecer duras, pero son las condiciones del Señor para todo cristiano, no para algunos cristianos. Y parece increíble, aunque uno ya no se asombra de nada, conociendo cómo conocemos ya nuestros propios corazones y la corrupción que tenemos, ya nos asombramos de pocas cosas, pero parece increíble que personas que no quieren perder nada o casi nada de sus vidas sigan diciendo que son cristianas. O personas que conocen a otras, que pueden ser padres, madres, hijos, hermanas, que saben que no pierden nada de sus vidas, sigan diciendo que esas personas son cristianas. ¿Pero por qué son cristianas si el Señor dice que no lo son? Que el que no quiera perder su vida no es cristiano. Evidentemente no hay nada tan querido como la vida, ni nada que nos cueste tanto desprendernos como la vida, ni que valoremos tanto como la vida. Pero no podemos pensar que esto lo dice el Señor para los cristianos fuertes y no para los débiles. Esto lo dice para todos, ¿verdad? No podemos pensar, bueno, voy a ceder en 3 o 4 cositas, pero en las demás no, porque es demasiado. Todos estamos llamados a lo mismo, a hacer la voluntad del Señor y a hacerla con ganas, o a hacerla de mala gana, o a no hacerla nunca. Así que aunque parezca duro, es lo que el Señor pide a todos. En segundo lugar, es por lo que el Señor ha hecho pasar a todos los cristianos durante toda la historia del cristianismo. Las condiciones son las mismas. Somos muertos por causa de ti todo el tiempo. Pero eso no es algo excepcional que me vaya a suceder a mí, sino es algo que ha sucedido con todos los cristianos en todas las épocas. Ya he dicho que esto es una cita del Antiguo Testamento. Lo mismo sucede hoy día en nuestra época, en muchos países, y acabo de leer que Pedro dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba cuando sobrevenga. Así que si es lo que el Señor espera de todos, y es lo que siempre ha sucedido a todos, pues cuando nos llegue, no debe extrañarnos tanto de que nos llegue, ¿no? ¿Tú te has extrañado esta mañana porque ha amanecido un día nuevo? Y me decís, no. Anoche fuera de noche, estaba en tiniebla, no había luz. Pero vemos tan natural que venga el día porque siempre después de la noche viene el día. Y esta tarde pues caerá el día y vendrá de nuevo la noche, ¿no? Pues si lo que ha sucedido a todos los cristianos es lo que ha sucedido siempre, ¿por qué me voy a extrañar tanto cuando me suceda a mí? Si es lo que ha sucedido siempre. ¿No dice Pedro también, cuando dice que resistamos a Satanás, Pedro en su primera carta en el capítulo 5, cuando habla del león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, dice resistidlo porque los mismos padecimientos se cumplen en vuestros hermanos en todo el mundo? Los mismos padecimientos, así que no nos extrañemos. No nos extrañemos. Y nosotros nos debemos de extrañar menos porque tenemos el ejemplo del Señor. No lo tenían los creyentes de la antigua dispensación. Nosotros tenemos el ejemplo del Señor, lo que padeció el Señor en cuerpo, alma y espíritu y cómo pasó por esas dificultades, lo tenemos para que eso nos sirva, para que no nos hundamos cuando estemos en medio de las pruebas. No podemos esperar otra cosa, miramos al Señor, por causa del Señor nos van a suceder esas cosas, nos tenemos que mantener firmes en medio de las pruebas. Y también tiene que servirnos para que no busquemos la salida de las pruebas conforme a nuestra voluntad o conforme a nuestro tiempo. Porque muchas veces hacemos eso. Estamos en medio de una gran prueba y como estoy, que voy a, ya no sé por dónde salir, ya no puedo más, busco la salida a mi manera. Y eso no es.
La prueba va a venir a todos y hemos de esperar la salida del Señor. Y no solo tenemos el ejemplo del Señor, sino que tenemos también una revelación mucho más clara de lo que es la vida eterna, la gloria y el mundo venidero que no tenían antes los antiguos creyentes. ¿Vale hasta aquí? Así que parece que es duro, pero el Señor pide todo de todos y además es la experiencia de todos. Vimos en la misma carta a los romanos que el apóstol Pablo, mirando precisamente el futuro, decía: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, tenemos que, en medio de las grandes aflicciones, mirar el ejemplo de Cristo y mirar lo que nos espera. Porque yo diría, imaginaos que vivís en una choza y alguien quiere derribar vuestra choza. ¿Lo dejaríais con gusto que la derribara si ese mismo alguien os prometiera y fuera alguien de confianza que os va a hacer una mansión? Diríamos, a lo mejor sí, ¿verdad? Pues Dios es el que permite o no permite que derriben tu choza y Dios es el que ha prometido que te hará una mansión. Así que tenemos, digamos, un doble aliciente para soportar las pruebas, el ejemplo de Cristo y la presencia o la esperanza en la vida venidera. En tercer lugar, aunque la prueba sea dura, hemos de pensar también que el Señor la pone para que mostremos lo que se han llamado normalmente las virtudes teologales, que aparecen en 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor. Si no hay prueba, no mostramos la fe, ni el amor, ni la esperanza. Si una persona está dispuesta a separarse de todo y de todos por causa de su fe, por causa de Cristo, estará mostrando que verdaderamente tiene fe en Cristo, ¿verdad? Cuando no pongo por delante de Cristo a nada, estoy mostrando mi fe. Y algunas pruebas van a ser así. ¿A quién vas a poner por delante? ¿A tu hijo, o a tu marido, o a tu padre, o a tu madre? Mostramos la fe. Dice en la carta a los Hebreos que algunos de aquellos que fueron tan maltratados no aceptaron el rescate, los habría librado de los tormentos y los problemas, sabiendo que tenían una mejor resurrección. Así que la prueba sirve para que mostremos la fe. La prueba también sirve para que mostremos si amamos o no amamos al Señor. Si somos capaces de dar para el Señor, de darnos para el Señor. Si somos capaces de decir con David, mejor es tu misericordia que la vida, o decir con Pablo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y la prueba también sirve para que mostremos si tenemos o no verdadera esperanza, si nuestras expectativas tienen algún fundamento o no tienen ningún fundamento. Vamos a buscar una cita en Judas. Judas capítulo, el único capítulo que tiene Judas, en el versículo 20 y 21, pues habla de estas tres cosas que acabo de citar. Judas 20, 21, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, creciendo en fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Antes ha hablado de problemas en la iglesia con falsos hermanos y demás, pero vosotros no sois así. Y lo que tenéis que conservaros en vuestra fe, en el amor y en la esperanza para cuando venga el Señor. Así que la prueba puede parecer dura, pero la prueba es para probarnos. No os sorprendáis del fuego de prueba. La prueba es para todos los cristianos y la prueba es con todo. Y finalmente, la prueba también es dura porque con la prueba vamos siendo preparados, es fundamental, para negarnos a otras cosas que serán más difíciles. El Señor nos prepara, como el que prepara a un deportista o como el que prepara a una persona que toca el piano, como el que prepara a quien sea que está progresando. Cuando miramos atrás, ¿qué te ha parecido a ti las pruebas por las que has pasado? Cuando pasaste, eran
las más grandes del mundo, ¿verdad? Y ahora que mira para atrás, ¿cómo las ve? Pues no fueron tan grandes. Y más era el miedo que tenía yo en la prueba que la prueba en sí, quizá, o las dos cosas. Así que la prueba tenía un objetivo, ¿verdad? Y es que cuando miro para atrás puedo decir, no fue tan grande. Y tiene otro objetivo, porque cuando miro en el presente, pues dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios que somos probados para que nosotros podamos consolar a otros cuando pasan por la misma tribulación. Somos atribulados y somos consolados, atribulados por causa de Cristo y consolados por Cristo para vuestra consolación, para que podamos consolar a otros que vienen detrás cuando están pasando por la misma prueba. Y pasamos por la prueba para que con la experiencia que cojamos, cuando miremos adelante a un futuro incierto, a algo que parece que nos va a sobrevenir y que va a ser muy duro, pues tengamos esperanza y confianza en Dios para no derrumbarnos ante eso que puede que nos venga. ¿Quién nos sostuvo antes? Dios. ¿Quién nos sostendrá adelante? Dios. Dios que es fiel. ¿Por qué no caímos en la primera prueba que fue una tontería? Porque Dios es fiel. Y en la segunda y la tercera, porque Dios es fiel. Y eso es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Vamos a leer ese pasaje. 1 Corintios 10:13. Si queréis, este es uno de los primeros versículos de la Biblia que yo me aprendí de memoria. Me hizo falta repetírmelo muchas veces en las primeras etapas de mi conversión. Dice el apóstol, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa esto, que no sea humana? Pues que no sea propia de vosotros los cristianos. No te va a venir una tentación a ti por encima de la que le ha venido a todos los cristianos. No te va a venir una tentación superior a las fuerzas que tienes como persona humana. No te va a venir una tentación que provenga de algo que sea por encima de lo que puede una persona. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. ¿Veis que se habla de pasado y de futuro? No os ha sobrevenido antes, ¿verdad? No os ha venido antes ninguna tentación que no sea humana. Y ahora para el futuro, fiel es Dios, el mismo Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es la misma idea que Romanos capítulo 8. ¿Por qué dice Pablo somos más que vencedores? En medio de la tribulación, la angustia, el peligro, la espada, o en medio de que somos muertos todo el día, contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? Porque antes ha dicho, ¿quién nos separará del amor de Cristo, verdad? No de mi amor a Cristo, sino del amor de Cristo. Pues lo mismo aquí, Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que es necesario que seamos preparados para deshacernos de los, lo llamo así, por no emplear otra palabra, de los apéndices de la vida, para que estemos preparados para desprendernos, si es necesario, de la propia vida. ¿Explico esto? A veces puede que la preparación consista simplemente en defender grandes verdades. El Señor nos lo advierte en los evangelios y quizá algunos caímos en eso al principio. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Pues yo no sé al comienzo de tu conversión si te avergonzaste alguna vez del Señor o no. Pero puede que la prueba sea simplemente esa, defender alguna verdad con respecto a Dios, con respecto a Cristo, su persona, su obra, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la propia palabra de Dios. Tenemos experiencia de que se habla con personas y cuando le dice la Biblia es la palabra de Dios, entonces ya se rompe ya la baraja. A lo mejor por ahí tiene que empezar una preparación. Pero si no vamos siendo preparados así, es imposible de que luego seamos capaces de negarnos a otras cosas. Pablo soportó antes tantas cosas, sus prisiones, sus aflicciones, porque dijo en una ocasión, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Si no estimo preciosa mi vida para mí mismo, si el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, si he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ese es el proceso que estoy hablando con las pruebas de preparación. Si he aprendido eso, pues entonces para mí el vivir
es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy deseando de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Vale? Termino con 2 aplicaciones en esta mañana. Creo que está claro lo que nos dice el apóstol. Las 2 aplicaciones le doy 2 títulos. Quizás con eso se os quede mejor. Preparados para vivir. Primera aplicación. Segunda, preparados para morir. Vamos con la primera. Preparados para vivir. Si esto que dice Pablo es cierto, y creemos que es cierto, ¿no? Que por causa de ti somos muertos o morimos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero, pues como dice también Pablo, si solamente esperamos en esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿No? Si esto es cierto, lo otro también es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? No nos quiere fastidiar la vida. El Señor lo que quiere es que no pongamos nuestra felicidad en nada ni en nadie de las cosas de esta vida. Eso es lo que quiere el Señor. No es hacernos miserables, porque también nos ha dicho que nos da todas las cosas para que la disfrutemos abundantemente. Así que es necesario que aprendamos a vivir. Y en ese aprendizaje nuestra fe y nuestro amor y nuestra esperanza tienen que ser probadas. ¿Por qué no consolidó Dios a Adán en su inocencia? Porque tenía que ser probado. Y le sucedió de una forma. Abraham, dice la carta a los Hebreos, que cuando ofreció a Isaac fue probado. Y así hemos de ser probados. Y dice Santiago que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida. Así que hemos de ser probados. Y no hemos de olvidar que en los primeros tiempos de la Iglesia y hoy en muchos lugares, el decir una persona me bautizo o el decir soy cristiano es casi como firmar su sentencia de muerte. Así que a veces tenemos que ser probados defendiendo la verdad. Otras veces tendremos que ser probados para no someternos a la voluntad o a los deseos de las personas. Y eso también a veces cuesta. Que te enfrentes a alguien por causa de Cristo, que mueras a determinadas cosas enfrentándote a personas. También tenemos que ser probados sufriendo por cumplir nuestros deberes como maridos, como mujeres, como hijos, como trabajadores que trabajan como para el Señor y no para los hombres. Sufrir por dar testimonio, en definitiva, obedecer a Dios es un proceso en donde aprendemos a vivir. Tenemos que estar aprendiendo. No dice el Señor en la carta a los Hebreos que por lo que padeció aprendió la obediencia. Pues igual nosotros. Estamos llamados a aprender a vivir obedeciendo, y esa obediencia siempre trae padecimiento. Y otro aspecto más, y es que estamos llamados a padecer y a sufrir negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos por el bien de los demás, por la edificación de la iglesia, por no ser tropiezo a nadie. Eso también forma parte de nuestro aprendizaje. Ya no hablo de la gloria del Señor, hablo de que tú y yo hemos de aprender a vivir para el bien de los demás. Una de las principales cosas que Dios tiene que quitar de nosotros es nuestro amor propio, nuestro amor por nosotros mismos. Y a veces si una persona no está dispuesta a morir ante una pequeña cosita, ¿cómo luego puede decir que está dispuesta a morir por Cristo? Si no es capaz de morir a un poquito de nada. Así que, como todo cristiano espera ser probado, porque lo dice la Biblia, todo cristiano tiene que esperar ser preparado. Y esta preparación viene tanto con las cosas de fuera como con las cosas de dentro. Dice el apóstol Pablo, de fuera conflictos y vendrán cosas, y de dentro temores. Estamos en una guerra, ¿no, hermanos?
pone Pablo el ejemplo de los soldados, ¿no? El Señor Jesucristo entró en esta guerra, entró, ¿no?, como el capitán de nuestra salvación que va por delante. Pues bien, hemos de mentalizarnos, los cristianos, que estamos en una guerra. Y ahora yo pienso, si a ti te dijeran que tu país está en guerra y lo vieran en las noticias todos los días y te bombardearan lo que está sucediendo, no sé, en tal región, en tal ciudad, ¿tú vivirías exactamente igual porque la guerra o la bomba todavía no ha caído encima de tu casa o de tu cabeza? Y decimos, claro que no, ¿verdad? ¿Planearías las cosas de la misma forma? No. ¿Pensarías de la misma manera? No. ¿Viajarías de la misma forma? No. No harías nada de la misma forma porque estás en una guerra, ¿verdad? Estarías preparándote para cuando te llegara el momento, pero tú vivirías de una forma completamente distinta. Pues eso estamos. Estamos, desde que somos cristianos, estamos en una guerra. Y hemos de prepararnos para vivir así. No podemos vivir como el que está en paz, como el que no pasa nada. No podemos vivir de la misma forma. Hemos de prepararnos para vivir como dice el Señor. Y la segunda aplicación. No sé dónde sale eso. No es. La segunda aplicación, no solamente preparados para vivir, sino preparados para morir. Y esta debería ser otra gran preocupación de todo cristiano. No solo cómo estoy viviendo, sino cómo me estoy preparando para la hora de mi muerte. Preparados para morir. Y para prepararnos para morir hemos de tener en cuenta varias cosas. Yo os lo digo a forma de pregunta. Prepararnos para morir. ¿De quién depende tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Eres tú? Tú no eres el Señor de tu vida. Ni nadie es el Señor de tu vida. Y el Señor dice que ni aún un pequeño pajarillo cae a tierra, ¿verdad?, sin el permiso de el Padre. Así que si el Señor es el Señor de la vida, el Señor de la vida podrá disponer de la vida cuando le plazca y como le plazca y hacer de ella lo que quiera, ¿no? No dijo en otra ocasión, yo no puedo hacer lo que quiera con lo mío. Él no tiene que dar cuentas a nadie. Entonces me preparo para morir pensando que el Señor de mi vida es el Señor, no soy yo. Me preparo para morir pensando también que si no quiero ahora entregar mi vida al Señor, puede que me la quite en su ira o en su enojo, ¿verdad? No quiero perder mi vida cuando, si soy cristiano, estoy llamado a perderla. Si no quiero perderla, el que es Señor de mi vida puede que me la quite cuando quiera. A veces en una prueba podemos pensar qué terrible tiene que ser caer en manos de hombres crueles o de personas crueles que son capaces de hacer lo que sea, ¿no? De cortarnos a trocitos. Tiene que ser eso terrible, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Que más terrible es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Los cristianos perseguidos están como mucho bajo la ira de los hombres. Pero los que persiguen a los cristianos están bajo la ira de Dios. Y finalmente nos preparamos para morir cuando pensamos en el cambio. Nadie sale perdiendo cuando tiene que perder cosas que valen poco por ganar o por obtener otras que valen mucho. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y en otro lugar dice que si sabemos que si este tabernáculo nuestro se deshiciere, lo sabemos, tenemos una casa, una morada en los cielos, preparada por Dios, no hecha de manos, indestructible. Así que preparados para vivir y preparados para morir. Porque si alguien nos produce una muerte rápida, pues lo que hace es llevarnos antes a la casa del Padre. Pero hermanos, repito, no preparado para morir, pero no preparado para vivir. El apóstol Pedro, en sus desvaríos, podemos decir, también le decía al Señor, yo estoy contigo y estoy dispuesto a morir y a hacer contigo lo que tú quieras, ¿verdad? Aunque todos se vayan, yo no me voy a ir y yo voy. Pero cuando le vino el momento de
pues ya no era eso, ¿verdad? Entonces, para que no nos suceda, hemos de prepararnos para vivir. Y nos preparamos para vivir muriendo cada día a multitud de cosas. Muchas veces queremos escapar de los males presentes y buscamos los bienes presentes. Lo repito. Buscamos escapar de los problemas presentes, de las aflicciones presentes, de las tribulaciones, de las cosas de aquí, y buscamos las cosas buenas de aquí, y tanto los males presentes como los bienes presentes son cosas temporales, y no nos preocupamos tanto de escapar de los males futuros, ni de tener los bienes futuros que son eternos. Y eso es lo que nos dice Pablo. No miremos nosotros, porque no andamos por vista, sino por fe. No miremos nosotros las cosas que son temporales, ni las malas porque son muy malas y entonces nos morimos, ni las buenas porque son tan buenas y entonces las deseamos fervientemente. No mirando nosotros tanto las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, tanto los bienes como los sufrimientos. Pues hermanos, que Dios nos dé más gracia para esta preparación, para vivir y para morir. Pero en cuanto a nosotros, no olvidemos a lo que hemos sido llamados, tanto en esta vida como para después de esta vida. Eso nos mantendrá firmes en las pruebas. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, hermanos. Que así sea.